tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Les pido disculpas que les hice adelantar una horita el encuentro, pero bueno, se superpuso una actividad de la universidad, entonces necesitaba terminar más temprano. Yo soy Ana Mos, soy profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Mi título de grado es licenciada en nutrición y mi título de posgrado es magíster en bioética por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas. Mi desarrollo profesional en general ha sido en el ámbito de la nutrición comunitaria, no de la nutrición clínica. Por ahí uno piensa en los licenciados en nutrición más en los ámbitos clínicos. Y mi desempeño siempre ha sido en organizaciones no gubernamentales, a nivel ministerial, Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, programas alimentarios, todo vinculado a lo que nosotros llamamos, obviamente, la salud pública, pero sobre todo la nutrición comunitaria, digamos, con ese enfoque. Y en la universidad estoy a cargo de las asignaturas de grado y posgrado vinculadas a bioética, obviamente también lo específico de ejercicio profesional, etcétera. No sé si me gustaría que dijeran dos palabritas de cada uno de los presentes, así los conozco un poquito y ya comenzamos con el tema, si les parece. No sé quién quiere empezar. Si te podés, Rosa, acercar un poquito más al micrófono, así te escuchamos mejor, porque yo no te escucho como lejos. Yo no te escucho, Rosa, ¿eh? Bueno, en lo que Rosa María Sí, se conecta, bien, conecta el José. micrófono, yo soy José Manuel Puello, soy médico, tengo una maestría en salud pública, trabajo para el Ministerio de Salud en el área de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas, y seguro se preguntarán que por qué entonces vengo a a este tema. Tuve un encuentro con la bioética entre 2000 y 2003. Estuve en la Comisión Nacional de Bioética y Salud del país y luego abandoné un poco ese tema y he estado entretenido en con otras temáticas en salud y la universidad la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde soy docente también, pues ha pedido a un grupo de profesores que comencemos a participar en esto para contribuir al grupo que dentro de la Escuela de Salud Pública trabaja el tema en el ámbito docente. Así que mucho gusto, muy grato. Saludos desde la República Dominicana. Bueno, muchas gracias, José. Qué interesante, qué lindo que vuelvas a acercarte a la bioética, que probablemente no te has alejado, porque creo que algunos conceptos y algunas herramientas que nos da la bioética uno las lleva al área que trabaje, ¿no? Bien, no sé quién quiere sumarse, contar un poquito. No sé, Graciela, Ana María. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola Ana, Ahí la bueno, conozco a buenas Erika. tardes. Bueno, nosotras ya nos conocemos. Eh, Mi nombre es Erika Klappenbach, soy médica pediatra, soy maestranda en bioética. Eh, Ya presenté por segunda vez la tesis, vamos a ver qué pasa. Eh, y trabajo en la salud pública, en una unidad crítica. Mi aproximación a la bioética se realizó por las inquietudes que me generó la muerte digna. Eh, y bueno, y a partir de ahí empecé a enamorarme de esta rama de nuestra querida bioética. Y nada, estoy aquí con ánimo de aprender siempre un poco más, eh, y conocer a las personas bueno, que están dentro de esta área. Eh, Nada, eso. Hola, Anita. Bueno, Gusto de verte. muchas gracias igualmente, Erika. Bueno, esperemos que pronto ya termines con, con la tesis. Estos lugares son espacios de encuentro, si bien este es un curso de iniciación, o sea,
de acá después uno puede trabajar un montón de cosas, en profundizarlo, son las primeras nociones, pero como decís vos, Erika, uno siempre va sumando, sobre todo conociendo otras personas, otros colegas interesados en la bioética, creando redes, que es como central en esto también. No sé, Graciela, Ana María, si quieren presentarse. Bueno, yo soy Graciela Ingüe, soy médica tocoginecóloga, trabajo en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, coordino el área de salud sexual y del año pasado que integro el comité de bioética hospitalario y el año pasado me estuve formando en las capacitaciones que hizo el área de bioética del Ministerio de Salud y bueno, también participando en este curso y buscando capacitación en este área tan interesante. Muchas gracias, Graciela. Sí, uno siempre está como inquieto, ¿no? En esto de buscar, capacitarse, compartir, pero bueno, la idea un poco de este curso, como decíamos, que es de iniciación, es como abrir puertas y muchos interrogantes. De eso trata la bioética. O sea, conocerán los que han andado un camino, han leído y bueno, de acá se abren muchas otras ventanas. Lo bueno es esto de que uno va creando redes y sabe dónde acudir, dónde leer, dónde buscar un material para el área específica donde uno trabaje. Eh, Así que bueno, bienvenidas. Bueno, ¿quién me quedaba? Ana María. Sí, yo soy Ana María Silvestre, soy médica paliativista y estoy en el Comité de Bioética de Casa de la Bondad, que es una casa hospice para enfermitos terminales carenciados. Y bueno, nos interesa mucho el tema de la bioética al final de la vida, ¿no? Claro, claro. Cada uno, digamos, en el ámbito de desempeño y ni hablar si uno también, además trabaja también en la universidad, ¿no? Pero va buscando como esas áreas y creo que la bioética como disciplina, que es relativamente joven, bueno, vamos a hacer un poquito de repaso, tiene algo para aportar y sobre todo para reflexionar, desde dónde uno se para, cómo puede trabajar, etcétera. Bien, entonces, no sé si queda alguien, si no ya comenzamos, a ver, me voy a cambiar de pantalla. Un segundito. Bien, ahí ven ustedes bien. Sí, Anita, sí se Ah, ve. perfecto, Sí, listo. perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo acá puse algunos, como algunos grandes temas por los que vamos a ir pasando hoy. Como decíamos, este es un planteo más bien de curso de iniciación, pero que tienen que ver con un poquito de la historia de la bioética, algunas cuestiones que la han visto con el doctor José Torres y otras cosas que las irán viendo de acuerdo a distintos temas como específicos o como bioética aplicada en los próximos encuentros. Entonces, este sería un poquito el camino que vamos a recorrer y que les propongo recorrer y que vayamos charlando a lo largo de esta tarde que empezamos ahora con esto de conocernos un poquito y saber cada uno cuáles son los intereses y dónde se está desarrollando. Seguramente ya han leído, ya han visto varios de estos, o entendiendo desde dónde viene la bioética, desde dónde se acuñó el término, esto que decíamos como al inicio de la bioética como una disciplina relativamente reciente, porque si uno piensa en la historia de la medicina, en la historia de la filosofía, bueno, etcétera, es una disciplina muy reciente que sigue desarrollándose, sigue generando un marco teórico, objeto de estudio, distintas perspectivas y teorías. Por eso también todo el tiempo está como en continuo actualización o cambio o reflexión y uno va viendo que hay distintos autores y que eso se va modificando desde el surgimiento de los países de donde surgió, por las características propias de las regiones, por los diferentes problemas o necesidades que tiene cada región, cada país, en donde esa bioética tal como surgió va sufriendo modificaciones necesarias, ¿no? Entonces,
habrán hablado con el doctor José Torres, que se acuñó el término fines de los 60, principios de los 70, con Potter, donde se llamaba un poco la atención en esto de que había demasiado avance o les preocupaba el gran avance de la ciencia. Y no había una noción o una real importancia a los valores. Entonces empiezan a aparecer determinadas situaciones, determinados problemas por determinados avances que produce un llamamiento a la reflexión sobre los valores relacionados con esos avances, esos nuevos problemas que aparecen. Además, digamos, estos puntos que vamos a ir relatando están, digamos, enunciados, sumamente resumidos, pero esto nos da un poquito de contexto mundial, cómo fue surgiendo y cómo llegamos a la bioética ya más con una mirada latinoamericana. También hay otro gran frente de situaciones que ocurre, que tiene que ver con los episodios, con el conocimiento, cuando se conocen los episodios de abusos en la experimentación humana, en distintas situaciones, Segunda Guerra Mundial, y otra serie de estudios e investigaciones que se hicieron, que luego tomaron... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Puede ser? Es el micrófono de Ana María, me A lo parece. mejor. Bueno, porque yo ya ahora pierdo la edición de ustedes. Porque no sé si hay alguna pregunta o era otra cosa. Entonces decíamos, por un lado, esta preocupación de Potter, que ya vamos a ver un poquito que se le atribuye a él, está el término de bioética, también está como otro autor, otro filósofo estadounidense que es Callahan. Este tiempo de posguerra, donde se toman conocimiento de estas investigaciones o estos grandes episodios de abuso, ni hablar que no respetó de los derechos humanos, que en, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, la experimentación, y otra serie de situaciones, investigaciones que se producen, que van poniendo en relevancia y tomando conocimientos la sociedad, y se pone en tela de juicio todas estas cuestiones que han pasado y ya no alcanza lo que en el momento era la ética o la ética en el ámbito de la salud o la ética médica, sino ocurren todas unas situaciones a nivel mundial y a nivel regional donde se pone en jaque y aparecen nuevos problemas y hay que buscar darles respuestas. También aparece la lucha de las minorías por el reconocimiento de sus derechos y en esto aparecen fines de los 70 como el código y el reconocimiento o la pelea y la lucha por el reconocimiento de los pacientes, ¿no? En el ámbito de la salud. Hay una autora que es Susana Vidal, que es argentina, que es médica, es magíster en bioética, fue una de las creadoras de todo el área de bioética en Córdoba, estuvo muchos años trabajando para la Organización de Naciones Unidas en el programa de bioética, liderando ese programa, formó parte y continúa formando parte de la red de bioética de Latinoamérica y el Caribe, seguramente la conocerán muchos. De todos modos, al final les voy a compartir algunos lugares, algunos materiales, para que ustedes puedan, si no conocen, acercarse a esos materiales, acercarse a la red, etcétera. Entonces ella tiene una de las tantas publicaciones donde también hace de alguna manera este raconto de lo que significó o cómo fue configurando esta nueva disciplina. Decíamos que es relativamente joven, todo esto que decíamos, en ese momento histórico, cultural, geopolítico, qué ocurría, pues, teníamos como eso frente y se va desarrollando y ella le da como una explicación respecto de tres acepciones, ¿no? Que empieza como esa nueva palabra, neologismo, después ya se empieza a convertir en una disciplina académica, ya con un objeto de estudio, con un marco teórico, y luego va tomando características ya de un nuevo discurso, con el surgimiento de otros autores y de otras miradas. Entonces, decíamos que de lo que se plantea y se conoce de este surgimiento de la bioética,
Sobre todo se conoce a Potter con el famoso libro Puente hacia el futuro, donde planteaba esta necesidad de unir estas dos culturas, que eran las ciencias y las humanidades, sumamente preocupado por eso. Por eso plantea nuestra nueva término, ¿no? Que empieza a tomar forma luego, como nueva disciplina. También habría un origen rastreado en un autor estadounidense, Daniel Callahan, entonces se empieza a plantear algo parecido a la bioética, ¿no? Luego, la segunda acepción, decíamos que la autora plantea 3 acepciones, el neologismo. En este neologismo, tomar esta nueva palabra, esta nueva disciplina que comienza a plantearse, hay diferentes áreas del conocimiento que la tomaron para buscar respuesta a problemas que tenían en sus propias disciplinas. Y ahí aparece la medicina, el derecho, los grupos medioambientalistas, la filosofía, cada uno reconociendo en esta nueva disciplina que fue surgiendo, buscando dar respuesta a esos problemas que tenían. Entonces, la medicina, en este intento por adecuar la ética médica tradicional a esos complejos desafíos, sobre todo que en principio le impusieron las tecnologías emergentes, esto que planteaban como inicio Potter. El derecho, surgen muchos conflictos jurídicos que atravesaron el campo de la salud y que llegaron a la justicia, a dirimirse en la justicia, hay muchos casos emblemáticos. El grupo de medioambientalistas entendieron que la bioética podría ser ese lugar, ese sitio donde lanzar, proponer los reclamos que ya se venían planteando respecto de el medio ambiente, del impacto tecnológico en el planeta, el desastre medioambiental, la falta de un desarrollo sustentable, etc. Y la filosofía también vio en la bioética como objeto de estudio reflexionar sobre si habrá un futuro posible para la humanidad, teniendo en cuenta las responsabilidades y profundizando esta pregunta de qué debemos hacer, ¿no? No obstante esto, y esto continúa planteando la autora, digamos, en sus inicios, cada una de las disciplinas fue tomando, digamos, esta nueva disciplina que se va creando, o va surgiendo, o se va desarrollando, pero por eso se mostró como una falta de unidad en el concepto, ¿no? Por eso encontramos, cuando uno empieza a indagar y a leer los artículos y el surgimiento y los autores, y por ahí no se ponen de acuerdo, también tiene que ver con esto, ¿no? Con estos inicios. Como segunda acepción, ya como disciplina académica, digamos, la bioética en su desarrollo, y ahí van apareciendo muchos autores, acá hay apenas un extracto, pero si ustedes profundizan en los materiales, van a ver que ya se va a constituir en una área de conocimiento y va a buscar definir el campo de estudios, objetos, su método, y ahí es donde empiezan a ver sobre todo las grandes diferencias, ¿no? ¿Quiénes son digamos, los autores y qué propone cada uno de los autores de acuerdo a la región? Entonces, toda esa historia, que por eso decimos que es una disciplina relativamente joven, son pocos años, son 50 años, 60 años, 55 años, de desarrollo y de cambios y de propuestas y de visiones que empiezan a ser regionales ya de la bioética. Ya no se plantea como la bioética del inicio, sino ya hay una mirada crítica respecto de cómo se dan las regiones, qué aporte y cuáles las diferencias de acuerdo al lugar y a las necesidades y a los problemas y a las características donde uno vive. Entonces, bueno, en líneas generales podemos decir, los autores norteamericanos, Bellamy y Childress, que los habrán visto, aparecen en todos lados, cuando plantean los principios de la ética médica, los 3 o 4 principios según cómo se plantean, y después hay toda una relectura de la bioética desde la región, de América Latina, también del Caribe, donde se ofrecen nuevos marcos teóricos y hay distintas perspectivas dándole otra mirada, ¿no? a la disciplina. Y acá, bueno, acá les puse como unas imágenes de uno de los libros de Bellamy Childress donde proponen los principios, y también que ya vamos a ver, vamos a llevar a
la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que tiene más que ver con nuestra región también. La tercera acepción, que como les comentaba, manifestaba la autora Susana Vidal, tiene que ver con como una construcción progresiva, ya diferenciada, ya más comprometida, como un nuevo discurso. Ya no nos quedamos solamente en la nueva palabrita o esto que decíamos que las disciplinas tomaban lo que necesitaban y encontraban como una respuesta a sus problemas, sino ya avanzado un paso más, ya se vio la interdisciplina, una mirada un poco más integral y no solo como una disciplina académica de estudio o de análisis, sino decir, bueno, un paso más, como lo llamó un autor argentino, Sechetto, que plantea un programa de reforma social, es decir, va más allá, se plantean determinados contextos políticos, la lucha de las minorías por el reconocimiento de sus derechos, la reacción de la sociedad ante el conocimiento de investigaciones no éticas, reclamos de pacientes por la participación en las decisiones que involucran su cuerpo y su salud. Es decir, esa época marcada en los años 60, 70 y el avance en este crecimiento y desarrollo de esta nueva disciplina, ya toma un cariz diferente. Se empiezan a reconocer a través de distintos autores que, bueno, no es solamente analizar y reflexionar sobre las problemáticas, sino poner manos a la obra. Por eso se habla ya de ese nuevo discurso, y no solamente como nuevo discurso, sino como un programa de reforma social. Entonces, ya no es un problema individual, sino la sociedad toma conciencia y hay que plantear toma conciencia de sus derechos y hay que plantear activamente el reclamo de sus derechos, velar porque esos derechos se respeten. Lo que se planteaba un poco y empieza como a sonar fuerte, tenía que ver muchos en el ámbito de la salud, pero también en cuestiones general, políticas, sociales de la época, 60, 70. El derecho a un trato igualitario en el marco de las diferencias, considerar la dignidad de cada persona, que habilite la participación en distintas instancias de decisión, no solo individual, sino también social. Creo que esa es una de las características distintivas respecto de que ya no es un problema individual, sino que tiene que haber algún reclamo social y tiene que haber la participación de la sociedad. Entonces ya la bioética, así entendida, que surgió de una manera, incluso Potter planteaba cuestiones relacionadas no solamente al avance tecnológico y esta cuestión de unir, parecía estas dos ciencias y conciencia, ser y deber ser, sino también planteaba la preocupación por el medio ambiente, solo que después en el camino, un poco en Estados Unidos, con algunos autores, se fue perdiendo y cuando se plantean estos 4 principios, o lo que se denomina el principialismo, perdió un poco de ese origen de Potter y tomó otra visión y otro giro, ¿no? Ahora vamos a ver algunas críticas que se hace pensando en la bioética latinoamericana. Bueno, esto es uno de los ejemplos que plantea la autora de cómo la sociedad luchó frente a una patente de un laboratorio, bueno, etcétera. Eso lo podrán leer con mayor precisión. Los determinantes del surgimiento de la bioética, que tienen que ver con estas cuestiones que decíamos recién, se pueden agrupar en 3 grandes áreas o temas. Por un lado, ese creciente y desmesurado avance científico de los últimos años, de los últimos 50 años, donde generan nuevas situaciones o nuevos problemas o nuevos dilemas en el terreno de lo moral, lo que implica el debate, el derecho a la salud y la forma de distribución de los recursos en salud, el surgimiento de los derechos enfermos, pacientes y el cambio en los modelos de asistencia sanitaria, digamos. De alguna manera, estos tres grandes determinantes o problemáticas son los que van generando nuevos problemas y ahí la necesidad de otra nueva disciplina, porque ya la ética no alcanzaba, ya la filosofía no alcanzaba, sino una nueva disciplina que permita configurar un campo de estudio para dar respuesta a nuevos problemas generados por muchas cosas.
los avances científicos tecnológicos, estos cambios de la concepción del derecho de la salud, qué pasa con los recursos, cómo se distribuyen los recursos, que los recursos son escasos, esta participación diferenciada, el reconocimiento del paciente ya con una participación, con derechos, bueno, y todo esto que se da en un sinfín de fenómenos políticos y económicos que van a hacer cambiar las relaciones políticas, económicas de la sociedad. Las sociedades ya no son las mismas, y esto entonces va a ir generando, se va a ir gestando esta nueva disciplina que empieza de otra manera, se va desarrollando y continúa aún hoy desarrollándose con distintas perspectivas, ¿no? Esto que decíamos de todos los cambios y los avances que ocurren, en donde el ser humano pasa a ser espectador pasivo de la evolución biológica a verse señor y dueño de ella, digamos. En esto del imperativo tecnológico, si todo lo técnicamente disponible debería ser aplicado, entonces se entendía que lo científico, las tecnologías eran buenas, y si es buena debe ser aplicada. Entonces había una serie de problemas que se suscitaban por estos avances y generaban situaciones de difícil respuesta. Aún hoy aparecen, por eso tendrá que ver desde dónde uno se posicione para hacer el análisis, ¿no? Esto de lo técnicamente correcto, es éticamente bueno, etcétera. Surgen innumerables situaciones de difícil respuesta y, como decíamos, no alcanzaba ni los códigos de ética ni el juicio profesional, el profesional de la salud, para resolver o dar respuesta a esos problemas y a esos valores que se suscitaban. Entonces, las sociedades también reconocen esto, y esto hace que se necesite una nueva disciplina, y esto es la bioética. El otro gran determinante que plantea Susana Vidal tiene que ver con, bueno, todos los cambios vinculados al derecho de la salud, a la distribución de los recursos, la caída del estado de bienestar, el reconocimiento de los gastos, que en realidad no serían gastos, sino serían inversiones en sanidad o en salud, que tienen un crecimiento superior al presupuesto, o el uso o cómo se distribuye ese presupuesto, y empieza a haber problemas para dar respuesta a las distintas situaciones de salud, de enfermedad, etcétera, y se empieza a necesitar establecer algún criterio para la distribución. ¿Se acuerdan cómo pasaron en pandemia, que volvimos a eso? Cómo se distribuyen los recursos que en ese momento parecían escasos, etcétera. Todo eso da lugar a problemas, en algunos casos a dilemas, que van gestando ese microclima, digamos, por llamarlo de una manera, para el surgimiento de la bioética, y para que esta disciplina vaya conformando su campo de estudio, su objeto, como decíamos recién. Y el otro gran determinante del surgimiento tiene que ver con esto del reconocimiento del derecho de los enfermos y el cambio de los modelos en la asistencia sanitaria, ¿no? Cuando decíamos, digamos, en la posguerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, después de los crímenes del nazismo, las investigaciones que se tomó conocimiento que ocurrían, bueno, todo lo que uno ya conoce, la crueldad y todo lo que ocurría, las experimentaciones humanas, etcétera, cuando se toma conocimiento de eso, cuando ocurre los juicios de Nuremberg, de grandes situaciones, aberraciones, investigaciones que hoy no las vemos claramente éticas, van surgiendo, se van elaborando nuevos códigos, nuevas declaraciones que van a ser un poco la expresión jurídico-ética para trabajar con seres humanos. Es decir, no solamente una expresión de cómo se deben hacer las investigaciones de ahí en adelante, sino las cuestiones legales, pero también la ética, pensando en qué valores, qué se debe hacer o qué no. En ese mismo marco, lo que decíamos anteriormente, el desarrollo de la cultura política orientada a los derechos civiles, los reclamos sociales, de distintos grupos, de distintas minorías, y ahí aparecen también los pacientes. Entonces, donde se reclamaba su trato igualitario, reclamaban la defensa de sus derechos, ¿no? Recordemos cómo es el surgimiento de los derechos humanos. Entonces, aparece el primer Código de Derechos de los Pacientes, es decir,
surge un nuevo actor que es el paciente, que provoca cambios en esa relación paternalista, donde reclama un reconocimiento, donde reclama determinado trato, y eso pone en jaque esas situaciones que se ocurren en salud, las situaciones que ocurren en investigación, y que hay que dar respuesta de alguna manera. Entonces ahí la bioética aparece o se va desarrollando, decimos desde cuando lo plantea Potter, ya a su inicio, hasta el momento sigue desarrollando y planteando, decíamos, marcos teóricos, el objeto de estudio, cómo son las herramientas para entender o para analizar y reflexionar sobre estos nuevos problemas que aparecieron, que se van dando en un contexto político, cultural, histórico, que repercute a nivel mundial, pero también cada región tiene sus propias características, sus propias necesidades, su propia cultura, y eso hace que se vaya diferenciando y conformando una bioética diferente, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de una carta de una compañía farmacéutica a un campo de concentración de Auschwitz, donde pedía mujeres para hacer experimentos, y bueno, eso nos muestra un poquito la crueldad con la que se vivían y la naturalidad con la que se hablaban de las personas, mujeres, los experimentos que se hacían, que finalmente el cargamento llegó, pero a pesar de la delgadez y debilidad, sirvieron para el estudio, las mujeres, se aplicaron los test y todas resultaron muertas, ¿no? Eso es un poquito, hay mucho de esto publicado y escrito, que volver un poquito a estos orígenes nos hace entender un poco el momento histórico y entender a las cosas que no hay que llegar y volver, ¿no? Porque parecieran cosas muy descabelladas, pero bueno, quizás a veces en la actualidad uno tiene que ser muy cuidadoso de las investigaciones, de los ensayos clínicos, porque modernizados pueden ocurrir cosas que no tienen nada que ver con el respeto de los derechos humanos, de las personas como sujeto de investigación, etcétera, y todo lo que conocemos. Bien, estas son algunas de las controversias respecto a los episodios de abuso en la experimentación. Algunos se los nombré planteados como situaciones que que fueron dándose a conocer, algunas no tan alejadas en el tiempo y que fueron ocasionando, se dieron a la luz, y eso hizo que la sociedad reaccionara y se empiezan a producir o informes o declaraciones o códigos para regular esas investigaciones en estos casos, para que no vuelva a ocurrir las aberraciones que ocurrieron en esos momentos, ¿no? Bueno, son casos como emblemáticos. Y también aparecen casos individuales emblemáticos donde no se sabía cómo resolver por distintas situaciones que pasaron. El caso de Karen Kinlan, bueno, en italiana, no me acuerdo ahora el nombre de la italiana, y otra serie más de casos individuales que no se sabía cómo resolver, eso de retirar o no el soporte vital, etcétera, y que dieron participación en la justicia. Entonces, ahí es donde se empiezan a llevar problemas que es del ámbito sanitario, que pareciera que fracasó el ámbito sanitario, las responsabilidades y las resoluciones, porque pasamos directamente a la justicia, que lamentablemente hoy pasa porque llega, y es porque evidentemente antes no se pudo tomar una decisión adecuada, ¿no? Entonces, todo eso va gestando, por supuesto, cada uno de estos puntos tiene muchas aristas para analizar, para evaluar, para debatir, incluso también los autores lo van contando y cada uno le agrega, le suma, pero en líneas generales uno entiende que esta fue la base donde se va gestando esta necesidad de decir, bueno, esta famosa disciplina que es bastante, como decíamos, es muy jovencita, que es la bioética, que nos aporte algo para dar respuesta a esto, no solución, pero sí respuesta, que nos enseñen, facilite alguna herramienta que nos permita reflexionar en profundidad, evitar cosas que ya pasaron, como decíamos, todas estas experimentaciones no éticas y un montón de situaciones que uno conoce y toma conciencia, y es bueno no olvidarse,
pero necesita algo donde hacer pie, donde basarse. Por eso se insiste mucho en la formación, en la educación en bioética, en el grado, en el posgrado, ni hablar de quienes están en comités hospitalarios, ¿no? Pero sería también importante quienes toman las decisiones, los decisores políticos, se formaran, ¿no? También en bioética. Bien, si quieren interrumpir, perdón, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Respecto de América Latina, que es un poquito lo que nos trae, digamos, toda esta introducción medio rápida, sepan disculpar si voy un poco rápido, pero son cuestiones que probablemente ya lo han visto, de todos modos con los materiales, yo después les voy a habilitar en el aula virtual los materiales y si necesitasen algo más, por supuesto que les compartiremos lo que necesiten o en el interés preciso que tengan. Em, digamos, en todo ese desarrollo, en esto de primero como una nueva palabra, después solo como una disciplina académica, después ya empieza, no es un discurso, ya es un plan de reforma de donde la sociedad se involucra, donde pasan todas estas cuestiones, digamos, de alguna manera geopolítica, también culturales, bueno, el- digamos, la información y la comunicación, si uno piensa cómo ha avanzado exponencialmente de los 60, de los 70 hasta la actualidad, entonces es mucho más fácil tomar conocimiento de situaciones que antes permanecían, eh, digamos, en la oscuridad, sin conocerse. Esto facilita que también se pueda conocer rápidamente esta cosa que se viraliza la información, también tiene su riesgo de que sean fake news, o sea, que sea incorrecta, o que se opere también para dar a conocer determinadas cosas y otras no. Eh, Esto también, cómo se ve o se plantean, y los autores de América Latina plantean que hay una relectura de la bioética. Bueno, uno no sabrá, bueno, cómo en su país fue cambiando, fue cambiando esta concepción de la bioética. Nosotros en Argentina hay un autor, Mainetti, que ya falleció, que trabajó muchísimo en bioética también, que fue planteando cómo fue ese desarrollo en la Argentina eh, de esta disciplina, y primero se tomó tal cual venía de Estados Unidos, después hubo una asimilación, después una recreación, como que va uno a medida que va conociendo, que va estudiando, va entendiendo, decir, bueno, voy a acordar con esto no, porque lo que decíamos al inicio, digamos, nuestra región se diferencia de Estados Unidos, se diferencia de Europa, América del Sur se diferencia, tiene sus propias necesidades, sus propias prioridades, sus propios problemas. Y somos nosotros quienes vemos y definimos esos problemas, no un externo. Entonces, bueno, hay una relectura de la bioética, por eso se dice que hay una visión regional de la bioética en América Latina. ¿Por qué? Porque sobre todo se plantea que los conflictos, los problemas, no tienen que ver tanto con ese inicio de avance tecnológico y tecnologías y técnicas, sino que están relacionados sobre todo con las condiciones de vida en cada contexto sociocultural, ¿no? Sobre todo el eje o el llamado de atención está ahí. A ver, nuestro contexto cómo es. Y por supuesto de ahí pasamos al interior de cada país, de cada comunidad. Uno sabe que en una misma ciudad conviven diferentes situaciones y en eso van a surgir diferentes problemas y en eso la bioética tendrá o aportará diferentes herramientas para analizar y plantear alguna respuesta en ese sentido. Lo que plantea esta autora, como les decía Susana Vidal, en líneas generales, pensando en estos tres puntos o en estas tres grandes determinantes del surgimiento, respecto al primero, hay un tema que tiene que ver con que en general, ¿no? O en su mayoría, América Latina consume tecnologías que no produce. Y el problema, en general, después hay particularidades, va a estar en la distribución no equitativa, en su falta de accesibilidad
Y luego vienen los criterios y conflictos que van a emanar de la aplicación propia del desarrollo técnico-científico. Es decir, tenemos problemas como generales previos antes de llegar a cómo son la distribución de esa tecnología, ¿no? El problema de la distribución de los recursos en salud, el tema que decíamos que lo vimos rápidamente, se los enuncié rápidamente, de la caída del estado de bienestar. Uno de los problemas que lamentablemente tenemos, cada uno sabrá en su país, en su región, sobre todo qué se ve, qué se manifiesta, quienes trabajan en el ámbito de la salud, ya sea a nivel ministerial o a través de instituciones, de hospitales, ni hablar quienes participan en los comités hospitalarios de bioética, tiene claro esto, que existe mucha población sin acceso a la asistencia sanitaria, o sin acceso a las más elementales condiciones de vida, que hay fragmentación, ineficiencia. Entonces hay otras situaciones, otros problemas que no son propios y que se mantienen con el tiempo, ¿no? Por ahí mejoran un poco, pero se mantienen. Y esos dan problemas que, por ejemplo, a los profesionales de la salud le llegan a su institución sanitaria y a veces uno no sabe cómo resolverla. Entonces la bioética latinoamericana es diferente. Hay otro análisis, como decíamos, otras necesidades, otros problemas. Y lo otro que pone de manifiesto también la autora lo que tiene que ver con la justicia, que es central en nuestros países y que va a atravesar necesariamente a todos los conflictos éticos de la vida y la salud humana, digamos, por las situaciones que se viven y por quiénes acceden, quiénes no acceden, cómo está el sistema, etc. Otro de los elementos de las diferencias, y por esto plantea la autora que hay una visión regional diferenciada de cómo surge la bioética en los países centrales. Tiene que ver con el movimiento de los derechos de los pacientes. Bueno, repasando un poquito que, bueno, en nuestros países o en los países de la región, el ejercicio de los derechos individuales tiene una historia corta, ¿no? Porque los sistemas democráticos son relativamente jóvenes porque han sido interrumpidos por gobiernos de facto y todas las épocas de procesos que cada país cuenta y tiene en su historia y que pueden seguir manteniendo algunos de esos resabios. Entonces, uno debe reconocer esas características, por más que esto va cambiando cada vez. Yo creo que la realidad es muy dinámica y cambiante, pero bueno, son los elementos centrales que nos hacen, o al menos desde la postura de la autora y de la bioética latinoamericana, plantear la diferencia con digamos, con el origen y sobre todo con el principialismo que se aplica solamente como a un área. Decíamos esto, lo del modelo de principio, que seguramente lo vieron, lo conocen, lo han leído. Bueno, planteado por Villamichil en los 4 o 3 principios, según cómo se plantean, que tiene un sistema de argumentación, de teorías, principios y reglas. Bueno, para la bioética latinoamericana, en este marco, donde hicimos un rápido raconto de cuáles son las grandes diferencias, no tiene mucho que ver o mucha aplicabilidad, ¿no? Entonces, por eso, esto también llevó tiempo reconocerlo, porque generalmente al principio, al menos en Argentina, es como que la bioética se empezó a tomar tal cual venía de Estados Unidos, luego después se empieza como a analizar y a entender que esto no alcanza o no es pertinente para nuestra realidad o para nuestros problemas, ¿no? Para nuestras necesidades, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, etc. Entonces, la autora también plantea cuáles son estas críticas. De esto se habló mucho, hay mucho escrito con distintos autores, ya van a ver que hay autores brasileros, también chilenos, argentinos, de Uruguay, bueno, de Colombia. Brasil produjo muchísima literatura respecto de esto. ¿Y cuáles son las críticas a ese modelo? Y por eso un poco la mirada diferente de esta bioética latinoamericana, ¿no? Bueno, lo que decíamos, esto lo de la justicia, que es central en los países periféricos, y que atraviesan en línea general los conflictos éticos de la vida y de la salud humana,
Este modelo, el modelo de principios, es más bien procedimentalista, que se reduce a la realidad de los problemas dentro de hospitales frente a intervenciones tecnológicas, y como vimos, en nuestros países surgen otras situaciones, ¿no? Otras realidades, otros problemas. Se presenta al menos como insuficiente para un análisis contextual de ciertas realidades sociales complejas, esto que decíamos como en las latinoamericanas. Entonces ahí se empieza a plantear una ampliación del campo objeto de estudio de la bioética, ¿no? Entender que se analiza situaciones que determinan los fenómenos de salud y enfermedad, que se indague críticamente esa realidad, que haya determinadas consideraciones con fundamentos, con marcos de fundamentación para indagar, como dice el párrafo, críticamente en la realidad, digamos. Entonces, lo que se plantea y lo que se fue desarrollando y aún continúan, porque hay distintas propuestas de bioéticas, a su vez, si bien son latinoamericanas, se van ampliando esas líneas de trabajo de la bioética, tienen que ver con estas grandes diferencias respecto de ese modelo del principialismo, de los principios de Tombejam y James Chiller. ¿Cuáles son esas líneas, esas perspectivas de la bioética? Algunas probablemente las conozcan, esto también hay mucho por leer. Bueno, tenemos la bioética de intervención, con Garraf y Porto, de Brasil, la bioética hermenéutica, con Junges, también de Brasil, la bioética de protección, tenemos SRAM y Cotou. Cotou es de Chile, SRAM es de Brasil. La bioética de los derechos humanos, con Tealdi, que es de Argentina, y como ven, puntos suspensivos porque sigue en desarrollo. La autora empieza a plantear ya, o se empieza a plantear para esos instancias de avance, de desarrollo y de mirada como crítica a ese principialismo de la bioética y a ese inicio de la bioética en Estados Unidos, se plantea como un nuevo concepto donde hay otros elementos en los que se empieza a prestar atención y a hacer hincapié para decir, bueno, a ver, ¿cuál es nuestra mirada latinoamericana de acuerdo a nuestra región, de acuerdo a nuestro país, de acuerdo a nuestros problemas? Entonces, hace el foco en el análisis crítico, o sea, no un estudio sistemático, sino un análisis crítico de los problemas éticos de la vida y de la salud humana, buscando identificar esos problemas en los modos de vida de los individuos, y ahí empieza a verse otra aproximación y otra consideración. Ya no es un individuo aislado, sino tiene que ver con un contexto. El contexto es central, ¿no? Uno claramente sabe cuando las cosas o las situaciones, los problemas, se sacan de contexto, o el no tener un contexto en un problema, lo que nos hace, cuánto nos podemos equivocar. Entonces hace mucho hincapié en ese análisis crítico, en identificar en un contexto, en los modos de vida de los individuos, culturalmente qué queremos, culturalmente qué creemos, dónde vivimos, qué pensamos, cuáles son nuestros proyectos de vida. Bueno, cuáles son nuestras concepciones de principios, de valores, ¿no? Que vengan, digamos, sea un externo el que lo defina. Por eso se centra en eso. Y toma como marco de referencia el enfoque de las capacidades y en el marco de los derechos humanos, que es como que el gran aporte que se hace desde la mirada de la bioética. Ese plexo de los derechos humanos como mínimo moral, o esa trama, esos acuerdos mínimos a respetar. Es como desde ahí para arriba, ¿no? Bueno, que se van a constituir un resguardo ético y también jurídico de los valores. Entonces ya, digamos, toma otro enfoque la bioética, toma otro foco de análisis, y en qué esto en contexto, contextualizado. Y después hay otros autores que también son Albuquerque, Rocha da Cunha y otros que también son autores brasileños y también plantean en estos párrafos, bueno, un poco esta mirada de la bioética latinoamericana, planteando que es robusta en el marco de los derechos humanos, porque es una aproximación no solamente teórica,
que está vinculado a la salud, al medio ambiente, al desarrollo científico, que además el área de los dilemas morales, las condiciones socioeconómicas que provocan la desigualdad, la vulnerabilidad social, cosas o problemas frecuentes en nuestro ámbito, en nuestra región, se relacionan con lo público y hay decisiones que están tomadas por el Estado. Que una bioética considere los derechos humanos, analizar los dilemas morales o los problemas morales, se dedicará a los conflictos macro por la relación entre el Estado y el individuo, es decir, analiza un contexto y analiza un contexto macro, ¿no? Vinculado a los derechos humanos y al papel que cumplen los Estados digamos, en toda la situación, no solamente en la definición de políticas, de programas, etc. Y bueno, plantean esto de que si no se incorporaron los derechos humanos, se dejan normas que están universalmente acordadas, ¿no? Y el campo de la bioética tiene que ser coherente con estos supuestos teóricos y normativos, que son ya esos acuerdos, probablemente parecieran como muy macro o grandes, pero también son mínimos, son acuerdos mínimos, desde donde sentar bases para el análisis y dar respuesta a los distintos problemas y ser respetados. ¿Por qué una bioética basada en los derechos humanos? Por esto un poquito lo que decíamos recién, porque es el marco de referencia universal que va a estar fundado en la dignidad de las personas. Y lo que se plantea, porque incluso hay una propuesta de declaración donde hay una serie de principios que es superador al modelo del principialismo, se plantea que los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad de las personas, todo ordenamiento ético normativo debería subordinarse o enmarcarse en esto, ¿no? Y un poco lo que les decía recién, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos es la construcción histórica que mejor da cuenta de ese núcleo ético y negociable. Esto plantea la autora Susana Vidal para entender cómo la mirada de la bioética latinoamericana se va a enmarcar en esto, en la bioética basada en los derechos humanos. Permite introducir a la bioética temáticas como el valor de la vida, en esto que decíamos recién con el concepto que veíamos de una perspectiva contextualizada, con un sujeto social, histórico, es decir, en un contexto. Se marca mucho porque no estamos frente a un paciente, frente a una sociedad, frente a un grupo aislado. Obedece a un momento, a una situación histórica, social. Por eso tiene que ver el contexto. En un contexto una situación se resuelve de una manera, en otro contexto probablemente la respuesta sea otra de la bioética. Y esto claramente lo saben quienes están en los comités hospitalarios de bioética. Entonces hay un contexto, hay una situación. Bien, el valor de la libertad, pero como genuino reflejo de las vías que los individuos pueden trazar para la construcción de su proyecto de vida y felicidad, buscando darle contenido a ese término, a ese valor o a ese derecho, según cómo se miren, cuál es su proyecto de vida, cuál es su idea de felicidad, ¿no? Y en esto también los mecanismos de la sociedad y de la participación de la sociedad para reclamar los derechos, para ser parte en la definición de cómo quiere vivir. Y esto involucra también, obviamente, las políticas del Estado y todo lo que ya conocemos. Bien, y en esto, ¿cuál es pensando en estas perspectivas de la bioética, en esta mirada diferente de la bioética de los derechos humanos? Existe, se acordó, con no poco trabajo, con mucho esfuerzo, y aún sigue teniendo críticas, pero es el acuerdo que se logró. Tenemos un instrumento que también nos guía para reflexionar, analizar situaciones, analizar casos, trabajar en educación, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Esto es un poquito de la historia. Este año se cumplen
20 años de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que se promulgó en el 2005. Previo a eso hubo una serie de trabajos de Naciones Unidas para la educación, la cultura. Primero, reconocer la bioética a través de distintos programas y distintas iniciativas, que eso no es menor, porque si, volviendo a lo que decíamos al inicio, una disciplina muy joven, se reconoce su surgimiento, se reconoce su importancia, entonces se plantea buscar algún acuerdo, algún consenso de todas las naciones que forman Naciones Unidas para llegar a una Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Entonces ahí los antecedentes son en el 2001, comienzan a trabajar en mesas redondas y ahí empiezan a reconocer la condición transnacional de los asuntos bioéticos. Eso da lugar a que más adelante, ya en 2004, comiencen las consultas en los distintos Estados miembros, en ese momento 190, para trabajar y llegar a esta declaración. ¿Qué se proponían? Que sean acuerdos mínimos éticos que no impliquen la imposición de un punto de vista moral particular, porque imagínense la variedad de países y regiones que integran Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles son esos acuerdos mínimos éticos? Y es un poco lo que nos plantea la declaración. Y lo otro, establecer un marco ético internacional que sea base para un marco jurídico para cada país y que comprometa a los estados a cumplir, a promover, etc. Entonces, bueno, esto que está como muy sintéticamente llevó muchísimo trabajo, pero lo muy interesante, y obviamente se aprobó la declaración, lo muy interesante es que América Latina tuvo una participación muy activa proponiendo y llevando adelante un documento para incorporar temas de interés en la bioética que por ahí no estaban del todo planteados o había siempre en estos ámbitos hay diferentes intereses, por lo tanto lobby de los distintos países, incluso regiones. No obstante, América Latina y el Caribe tuvo una participación importantísima en promover la incorporación de algunos principios de la declaración, que ya los vamos a ver, que tienen que ver con este ámbito mucho más amplio de la mirada de la bioética y no ya de los famosos 4 principios que nos quedamos en el ámbito clínico, hospitalario, etc. ¿Cómo participó? A través de lo que fue fue un encuentro que se realizó en Buenos Aires, en Argentina, en el 2004, y lo que se denominó la Carta de Buenos Aires, ¿no? Eso es lo que se llevó después, cuando se lleva adelante la asamblea para discutir, para trabajar de todas las regiones, y es llegar a este acuerdo famoso que hoy tenemos como Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del UNESCO 2005. Entonces, esta Carta de Buenos Aires, que fue el trabajo regional, obviamente hubo debate, reflexión, hubo una reunión que se llamó Bioética, un desafío internacional hacia una declaración universal, y se dio en el marco de estas consultas regionales previas, antes de aprobar. Se convocó a través del gobierno argentino, participaron muchos países, ahí lo tienen descrito, y tuvo una significativa importancia en la construcción de una posición unificada de los países de América Latina y del Caribe para cuando se llevó adelante las reuniones en París, sede central de UNESCO, en abril, junio y octubre del 2005. Bien, ¿qué plantea esta declaración? La que se aprobó. Después cabe mencionar que cada país hace la traducción, en realidad se hace en 3 idiomas, que son los idiomas oficiales de Naciones Unidas, de UNESCO, que son inglés, francés y español, y después también a los otros países de otras lenguas se hace la traducción. Entonces, ya en octubre se dio la conferencia general y se aprobó por aclamación esta declaración. Entonces, hay varios elementos que se rescatan. Por primera vez en la historia, los Estados miembros se comprometían
y comprometían a toda la comunidad internacional a respetar y aplicar estos principios de la bioética reunidos en un único texto. Fíjense que acá ya saltamos otra vez a nivel mundial, porque hablamos de Naciones Unidas. No obstante, van a ver lo interesante que es la declaración, porque tiene un salto cuántico impresionante respecto de las primeras propuestas de desarrollo de la bioética con los principios. Estos principios, o se fundamentan los principios que están consagrados, plasmados, descritos en la declaración, en la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Reconoce la interrelación existente entre la ética y los derechos humanos en el terreno concreto de la bioética. Entonces, para la bioética fue realmente un avance importante, con todas sus críticas. Imagínense, no sé si ven ahí, por ejemplo, acá tenemos un libro donde están descritos todos los borradores, esto es de autores, se hizo en Argentina y hay distintos autores de Argentina y de algunos otros países, donde están todos los borradores de cómo fue cambiando, qué se fue proponiendo, y aún tiene críticas la declaración. Ninguna declaración es perfecta, por supuesto, hay mucho aún que trabajar, pero se llegó a eso. 190 países con idiosincrasia, con características diferentes, en esos megaorganismos que son bastante complejos, donde el poder, los intereses muchas veces son contrapuestos, aunque sea Naciones Unidas. Bueno, se logró esto. Y esto para la bioética se reconoce como un gran avance y una gran propuesta como herramienta para marcos teóricos, para la reflexión, para la propuesta y dar respuesta a distintas problemáticas. Ahí abajo tiene la fotito, que está la declaración, que es la traducción argentina, y no sé si la ven. Bueno, que está por ahí en distintos formatos, donde plantea una serie de principios, ¿no? Junto a la declaración, se aprobó una resolución en esto, en lo que se instaba a los Estados miembros a hacer todo lo posible para poner en práctica los principios y adoptar medidas para velar en la aplicación del texto, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente se aprueba la declaración, sino también una resolución para que los Estados miembros se comprometan. Por supuesto, una declaración, por las características que tiene, no obliga, no es como un tratado u otros instrumentos legales, pero sí es un gran avance de acuerdo de naciones para trabajar en el ámbito de la bioética, reconociendo esa relación estrecha de la bioética, derechos humanos y los aspectos que vimos recién. Bien, ¿qué propone? Bueno, propone una serie de principios, yo también eso se los puse en el aula virtual, ya los van a leer quienes a lo mejor ya la conocen, otros si no la conocen, las pueden ver ahí. Decíamos, bueno, los principios van a estar planteados o fundamentados en la dignidad de la persona, los derechos humanos, las libertades fundamentales, y plantea, si se quiere, yo no quisiera acordarse numéricamente, son 15 principios, en donde, si uno empieza a ver, empiezan a reconocer que hay distintos temas de interés, de preocupación, y que hacen a la bioética en su vínculo con los derechos humanos, ¿no? Si uno piensa, bueno, primero la idea de Potter, que empezó siendo una, después con el principialismo se redujo a esos 4 principios, y fíjense acá cómo se manifiesta en esta declaración estos principios y los temas que tocan, ¿no? Dignidad humana y derechos humanos, beneficios y efectos nocivos, autonomía y responsabilidad individual, consentimiento, personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. Bueno, hasta ahí pareciera que no hay tanta novedad, salvo por el primero que habla específicamente de dignidad y derechos humanos. Fíjense, respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, ya estamos hablando de otra cosa, privacidad y confidencialidad. El 8, igualdad, justicia y equidad, son grandes principios, ¿no? Todo lo que involucra, pero lo pone en la mesa de debate, lo pone como un principio a respetar, ¿no? No discriminación, no estigmatización, respeto de la diversidad cultural y del pluralismo, solidaridad
y cooperación, responsabilidad social y salud. Fíjense esto que, bueno, cuando tengan oportunidad de leer un poco en detalle cada uno de estos principios, el alcance que tiene y todo lo que hay por desarrollar aún, ¿no? Responsabilidad social. Entonces ya estamos viendo esto de las dimensiones, esto que decíamos, bueno, primero neologismo, después como una disciplina académica, pero después como un programa de reforma social, ¿no? Responsabilidad social y salud, decíamos recién. Aprovechamiento compartido de los beneficios, y esto tiene que ver mucho con las investigaciones, con el avance científico, tecnológico, etcétera, de quién lo hace, quiénes son los sujetos de investigación y quién disfruta de los beneficios, muchas cuestiones, muchos temas, situaciones que son cuestionadas en la investigación, y esto aquí se pone de relieve. Protección de las generaciones futuras, ¿no? La preocupación inicial que tenía, que sí lo tenía Potter, pensando en los informes que había al momento de crecimiento de la población y qué medio ambiente vamos a dejar, esto de las generaciones futuras a él le preocupaba, solo que después con otros autores se fue diluyendo, vuelve a ponerse en juego, es decir, nosotros somos dueños del mundo donde vivimos, hasta dónde llega esa responsabilidad, ¿no? Y algo central, y muchos de estos aspectos, sobre todo del ámbito social, ya vamos a ver alguna otra clasificación, que tienen que ver con la insistencia y los aportes realizados por la Carta de Buenos Aires, por la Reunión Regional de América Latina y el Caribe, respecto de la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Entonces, como ven acá la declaración, como decíamos, aún con críticas, con cuestiones seguramente que se deben mejorar, hace una ampliación del campo objeto de estudio e intervención de la bioética que es muy valorada y aplicable a nuestra región. Uno después verá, de acuerdo a las características de la región, a la población, a las necesidades, a los problemas, a la cultura, etcétera, todas esas cuestiones que vimos recién, y que hacen al contexto de las situaciones, y que hacen a los protagonistas de esas situaciones, bueno, cómo le da aplicabilidad a estos principios, ¿no? Algunas de las críticas tienen que ver con que a veces no, en alguno de los principios se plantea como en potencial, se debería respetar tal o cual cosa. Y uno entendería que debería decir se debe respetar, ¿no? Obligando. Pero bueno, como decíamos recién, son los acuerdos mínimos a los que se llegaron. Entonces, bueno, salió así. Mucho por trabajar, pero tenemos esta plataforma donde se plantean esta serie de principios que nos permiten llegar a analizar las situaciones, buscar una respuesta, darle marco teórico, ¿no? Y donde hay una bioética claramente mucho más amplia que la de los primeros o de los inicios. Bien, algunas cuestiones que hacen a los objetivos, que están relacionadas con cosas que ya dijimos, vamos a ir un poquito más rápido y a verla ahora. Así también hablan ustedes. La misma autora, y me pareció importante también ponerlo, porque esto un poco toma las palabras de una filósofa que trabaja mucho en ética, educación, etcétera, que es Adela Cortina, que, sí, que es española, pero ella le aplica esto en esta mirada de la bioética basada en los derechos humanos como, como distintiva de sus orígenes o de sus inicios o de otras miradas bioéticas, en donde plantea hacerse cargo de la realidad, comprendiendo esa realidad situada, por eso decíamos del contexto, ese diagnóstico que tiene que ser correcto, por eso quienes son los partícipes, quienes cada uno sabe cuál es su situación, cuál es la región, cuál es
los problemas o las necesidades particulares que se atraviesan, cargar con ella, es decir, tomar las decisiones, encargarse de ella, que tiene que ver con eso de asumir las responsabilidades, ¿no? No quedar con una cuestión analítica o teórica, sino avanzar y asumir las responsabilidades, ¿no? Como ese imperativo ético de profesionales, ciudadanos, hombres, mujeres, que asumen la responsabilidad de que la sociedad se transforme en un lugar respetuoso de sus derechos, por esto esta mirada de los derechos humanos, donde cada uno puede hacer y hacer con su vida lo que considera adecuado y digno. Esto de tener en cuenta el proyecto de vida, el proyecto de felicidad, etc. Los aportes, cuestiones que veníamos planteando recién. Las sociedades tienen distintas formas de entender el hecho moral. En una sociedad conviven individuos, grupos con distintas creencias, valores, entonces se constituye en la gran apelación a la tolerancia y a la deliberación como forma de convivencia pacífica, ¿no? Esto lo plantea Susana de Vidal en esta descripción que hace. Pensemos en los tiempos a veces que estamos viviendo, donde pareciera que la tolerancia y la deliberación no son los mecanismos naturales, al menos que vemos, ¿no? Entonces, de eso trata un poco la bioética, de entender las diferencias, por eso también los principios diferenciados que aparecen, de entender las diferencias de ese hecho moral, cómo se vive, cómo se siente, qué se cree, cuáles son los valores, y la gran apelación a la tolerancia y a poder deliberar para poder convivir en paz. Hay una relectura de la bioética, entonces hay una visión regional, latinoamericana, vimos las distintas perspectivas. Propone esta bioética basada en los derechos humanos como un marco de referencia universal que está basado en la dignidad de las personas. Y pensando en esto de las generaciones futuras y todos estos otros elementos que se fueron sumando como principios que en otras líneas de la bioética no se tenían en cuenta. Bien, aquí como para también traer otro material, también planteado por UNESCO, pero es de otro autor, donde de alguna manera él lo que hace es agrupar, a veces, digamos, todas las agrupaciones que uno puede hacer también de alguna manera pueden ser restrictivas, pero es una manera de dar un ordenamiento a todos esos principios que plantea la declaración, que lo que plantea que tomados en conjunto constituyen una colección de valores morales que van a determinar obligaciones y responsabilidades del sujeto moral en relación a diferentes categorías de objetos morales. ¿Cuáles serían esas categorías de objetos morales? Bueno, al ser humano individual, entonces pone cuáles serían esos principios: dignidad, beneficio, autonomía, vulnerabilidad, respecto del ser humano individual, a los otros seres humanos, consentimiento, privacidad e igualdad, a las comunidades humanas, no discriminación, no estigmatización, respeto de la diversidad cultural y el pluralismo, a la humanidad en general, solidaridad, responsabilidad social y salud, aprovechamiento compartido de los beneficios. ¿No? Entonces le da un ordenamiento, una manera de entender y agrupar los principios para entenderlo a quién está, en quién está pensado, ¿no? En lo que llama el autor diferentes categorías de objetos morales, y a todos los seres vivos y su entorno. Y ahí aparecen esto que decíamos de la protección de las generaciones futuras, la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. A veces cuando uno plantea trabajar sobre un tema, sea en educación, sea en el ámbito clínico, sea en el ámbito de los comités hospitalarios de bioética, uno puede tomar la declaración, tomar los principios, ver qué principios entran en juego, vinculados a qué derechos humanos, vinculados a qué valores, y también esto nos permite decir, bueno, a ver, a dónde, cuál es esa categoría de objeto moral, quién se ve afectado. Entonces es una buena manera de agruparlos. Bueno, no lo quiero hacer tan largo. Acá algunos elementos que uno puede ir observando en cada uno de los principios a modo de ejemplo, y uno empieza a buscar, digamos, autores que le va poniendo contenido a estos principios. Entonces pensar qué es la dignidad humana, lo que está en azul al principio, es lo que plantea el principio.
que se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos, las libertades, los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Acá está lo que yo les decía en la traducción en español, deberían tener prioridad. Y bueno, la crítica es, por ejemplo, debería decir, deben tener prioridad, ¿no? Pero bueno, son los acuerdos esos mínimos de los que hablábamos. Entonces, bueno, ¿qué se entiende por dignidad humana? Yo entiendo distintos autores que plantean como el valor intrínseco de todo ser humano en tanto que humano. Eso solo, la sola característica de ser humano implica que uno tenga dignidad humana y eso debe ser, por un lado, respetado y por el otro nos tiene que ser realizarse ninguna medida que vaya en contra de eso, que es un poco lo que se plantea, que es lo que tienen abajo de la diapositiva, sobre todo del aspecto jurídico. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con eso? Que uno puede empezar a analizar cada uno de los elementos planteando, bueno, qué se plantean de los autores, qué se entiende por cada cosa, y eso nos permite a lo mejor llevarlo a un caso en el ámbito de un comité hospitalario de bioética o pensando en una situación que se da a raíz de una política o de un programa de salud o de desarrollo social, etcétera, ¿no? Otro de los principios, respeto a la vulnerabilidad e integridad personal, que es el 8, que plantea una serie de cuestiones y elementos. También la vulnerabilidad, uno puede entenderla, por ejemplo, uno de los autores que es Solbach puede plantearse como la condición, concebida como la condición humana por excelencia, es decir, solo por el hecho de ser humanos somos vulnerables, porque somos vulnerables a la enfermedad, somos vulnerables a la muerte. Pero también hay otra clasificación, una segunda interpretación de una clasificación particular relativa a las personas y poblaciones en necesidad de protección adicional. Entonces uno ya ahí empieza a decir, bueno, pero hay grupos en situación de pobreza, hay determinadas vulnerabilidades que necesitan una protección adicional. Estos son elementos que uno empieza a discutir cuando se plantea decir, bueno, tomamos la declaración como marco para analizar situaciones o buscar alguna respuesta y reflexión a problemáticas que tenemos desde el punto de bioética, entonces les empezamos a dar contenido, marco, forma, marco teórico a estos elementos. Protección de las generaciones futuras, otro de los principios, protección del medio ambiente, la biosfera, la diversidad. A su vez vieron que están obviamente interrelacionando. Este es un gran avance respecto de lo que se planteó y está destacado en la declaración, destacando ese alcance de la bioética, ¿no? Que antes no aparecía en este sentido. Entonces, bueno, ahí aparece desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, biodiversidad, bueno, qué cuestiones se van a trabajar, se van a pensar, se van a discutir, qué entendemos por cada uno de estos conceptos, ¿no? Y hay otro concepto que es interesante, que ya hace un tiempo que está publicándose, que está sumamente relacionado con estos dos principios, que tiene que ver con el antropoceno, no sé si lo han sentido, lo han leído, han escuchado, si no, bueno, hay mucho también escrito en este sentido, que tiene que ver con como una visión amplia, pensando en la bioética y en el medio ambiente y en estos dos principios que decíamos, las generaciones futuras y la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, la nueva era geológica que se denomina el antropoceno, es decir, la magnitud de las consecuencias de las intervenciones de los seres humanos en la biodiversidad, el clima, el suelo, dio origen a una nueva era geológica. Entonces ahí abajo, ahí están los autores que han manifestado que después de la era geológica del Holoceno comenzó el antropoceno, y el antropo claramente hace alusión al hombre, pero a las consecuencias de las intervenciones del ser humano sobre la biodiversidad del clima, el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese, o ese reconocimiento de una nueva era geológica, los problemas que ocasionen, muchos conocidos, muchos de ustedes probablemente trabajen en este sentido, buscando revertir en lo local, en lo regional, o desde el lugar que uno ocupa, trabajar en este sentido para revertir o al menos reclamar hacia quienes son los decisores o
como buscando una real participación social para tomar buenas decisiones y establecer buenas políticas de cuidado de la diversidad del medio ambiente, el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, también el término antropoceno también tiene críticas que no se ponen de acuerdo, que los geólogos, bueno, como de alguna manera todo es discutible, pero sí nos está planteando que algo pasa y que realmente no se puede seguir en este sistema que nos está llevando a esta serie de problemáticas mundiales, regionales, con serias consecuencias sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre los seres humanos, etc. Entonces son algunos tópicos centrales que dan vuelta y que nos hacen reflexionar y pensar, bueno, ¿dónde estamos parados? Y cómo podemos analizarlo desde la bioética. Bueno, no sé si voy muy rápido porque estoy viendo la hora, perdonen. No sé si quieren hacer alguna intervención. Ahora les compartí lo que sigue, digamos, les voy a compartir algunos pequeños ejemplos, pero si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención o comentar algo de de su actividad, pueden hacer. ¿Digo entonces? No. Al chat, ¿escribieron algo en el chat? Ah, no, eran los saludos nomás. Está todo muy claro, Ana, gracias. Bueno, yo vuelvo a decir que a veces uno se apasiona viendo estos temas y va incorporando elementos y cosas o temas o tópicos de análisis. Como les decía, cada uno de estos aspectos quizás, yo voy un poco rápido, pero bueno, lo van a poder leer tranquilos en los materiales que yo después les dejo y si necesitan otros, por supuesto que también, y les dejo lugares donde buscar más materiales. La idea es que nadie se abrume, decíamos, esto es un curso de iniciación, entonces ya empezaron a ver algunos aspectos con el doctor José Torres, van a seguir viendo otros temas con el resto de los docentes, pero la idea es que uno vaya entendiendo y vaya viendo este contexto de la bioética. Y lo importante que también es ver esta cosa situada de la bioética, ¿no? Que hay cuestiones internacionales, porque esta es una declaración que acordaron 190 naciones, por eso es un mínimo básico, bueno, cómo eso se traslada a la región, cómo cada uno de ustedes puede plantear su introducción, su trabajo, su análisis desde el ámbito de desempeño, desde el ámbito de interés, desde el ámbito de experticia de cada uno, ¿no? Entonces, hay una serie de tópicos y es como que se van abriendo, uno piensa como en la computadora, se van abriendo una serie de ventanas y cada uno de los conceptos, por supuesto que son debatibles, incluso cuestionables, incluso uno dice, bueno, pero me posiciono con tal o cual autor, uno así también argumenta, a veces pienso, lo trato de bajar como a lo concreto de un trabajo de una situación que se presenta en una Comisión Nacional de Bioética o en un comité hospitalario de bioética, o incluso en los comités de ética de investigación, uno siempre argumenta desde un lugar, ¿no? Y lo aclara desde qué lugar se argumenta. Entonces son todos tópicos, elementos que van surgiendo, que se van entrelazando y que decíamos, insisto mucho, si bien es una disciplina absolutamente joven comparada con otras, todo el cuerpo teórico de conceptos que ya tiene que seguirá en desarrollo y ojalá ustedes también puedan aportar a eso. Algunos ejemplos como para hacerlo un poquito más, no tan teórico, un poquito más interesante, como pequeños casos o para ver ejemplos, sobre todo les traje del ámbito de la alimentación, de la nutrición, pero hay muchísimos ejemplos de todos o casos o situaciones que se presentan. Pero una cuestión interesante para destacar tiene que ver con algo que ya plantearon autores, sobre todo brasileros, Golden Garrafa, bueno, y algunos otros, también italiano, en su momento, que después fue recreado en Latinoamérica,
pensando en la bioética y las distintas problemáticas o situaciones que acontecen, que tiene que ver con la bioética de las situaciones persistentes y la bioética de las situaciones emergentes, ¿no? Y bueno, ustedes irán pensando a ver qué en lo cotidiano o bueno, qué conozco que me va apareciendo, ¿no? Y una cosa es, tal como lo definen los autores, de las situaciones persistentes, los temas cotidianos que se refieren a la vida de las personas, que persisten, dice el autor, obstinadamente desde el principio. Trata de los mismos problemas diarios que suceden todos los días y ya no deberían estar sucediendo. Y una serie de problemas podemos ver: la pobreza, discriminación, el no respeto, no garantía de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Como esos problemas generalmente tiene que ser con macros problemas, en contexto, pero macro, que persisten y se mantienen. Y eso tiene origen en diferentes situaciones, ¿no? Y la bioética de las situaciones emergentes, que donde aparecen nuevos problemas o nuevos conflictos, nuevas situaciones dilemáticas, por cambios que ocurren sobre todo en el proceso científico, tecnológico, que según los autores puede ser desenfrenado, sin límites, donde se empieza a poner en juego también la situación de cada ciudadano, los derechos humanos y una serie de elementos que lo podemos ver como valores morales, lo podemos ver como principios bioéticos, lo podemos ver como derechos humanos generales, ¿no? Entonces aparece la ingeniería genética, la inteligencia artificial. No es que aparecen problemas vinculados a eso. Entonces cosas que aparecen como emergentes, como nuevos problemas serían, y otros son las situaciones que persisten y persisten y persisten. Y claramente tenemos los dos grandes ejemplos. Tenemos la pobreza que seguimos sosteniendo en nuestra región, en muchos ciudadanos, en grupos poblacionales, en comunidades, que es un problema persistente. Y por el otro lado tenemos la inteligencia artificial, que hacemos lo que queremos, ¿no? Tan en boga, si bien ya hace unos años que está, el desarrollo que tiene, que pareciera que no tiene límites, que además tiene un nombre que es inteligencia, entonces uno lo asocia al humano, pero no es humano. Bueno, y todas las críticas que hay mucha producción en ese sentido también, que les puedo compartir si quieren materiales. Bien, entonces, yo también, algunos de los ejemplos que les traje como para ver, para aplicar toda esta cosa que hice del raconto de cómo surgió la bioética, de una mirada distinta de la bioética latinoamericana, de esto de la declaración, etcétera, etcétera, de ver a ver estos dos grandes grupos, los problemas que persisten y que debemos resolver, pero no resolvemos por distintas circunstancias, y los nuevos problemas que tenemos, de la bioética, qué mirada tiene. También me parece importante este material, que no sé si lo conocen, sino también se los comparto, que es en realidad de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya tiene unos años, donde habla de la matriz de la desigualdad social, ¿no? Cosas que se presentan muy a menudo en nuestra región. Que hay ejes que estructuran la desigualdad social, y estos ejes que estructuran, que son género, edad o etapa del ciclo vital y territorio, nos van a ilustrar ese peso en la magnitud de la brecha de la desigualdad en su permanencia y en su reproducción. Es decir, esa matriz que se da con distintos componentes, cómo se repite, cómo permanece, cómo se reproduce, que es una gran preocupación en nuestra región y en nuestros países. Lo que no quiere decir que no existan también la bioética de las situaciones emergentes, nuevos problemas, ¿no? Bien, yo, como les decía, les traje un ejemplo no para ver tan en detalle, sino como a nivel general, para entender un poco respecto del ámbito de la alimentación y en esto de los problemas persistentes, ¿no? Hablamos de pobreza, hablamos de subalimentación, hablamos de inseguridad alimentaria. Bueno, hay distintas categorías que uno puede definir, pero en líneas generales hay un informe que también saca la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que lo saca todos los años, el último es del 2024, donde actualiza los datos, etcétera, una serie de gráficos, información, etcétera. No os quiero aburrir con eso.
Pero aquí les presento como la imagen para entender un poco los datos que les voy a presentar ahora, donde consideran cuando hay seguridad alimentaria, cuando hay inseguridad alimentaria moderada y cuando hay inseguridad alimentaria grave. Es decir, las personas que no pueden comer, y hay características diferentes, se hace a través de distintas escalas y, digamos, distintas fichas. Se llama escala de experiencia de inseguridad alimentaria, donde hay una serie de preguntas y se indagan, y esto se hace a nivel mundial, bueno, con todas las diferencias y algunas limitaciones de acuerdo a dónde se pueden acceder a los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos inseguridad alimentaria grave, pensemos en el rojo, lo que más rápidamente sale, que una persona, una familia, está sin alimentarse en algunos días o más de un día. Las personas que experimentan inseguridad alimentaria severa cuando se han quedado sin alimentos y peor aún, se han quedado un día o más sin comer, ¿no? Esto por encuestas que se hace a través de la FIES, como está planteado hoy. Fíjense cómo está conformados, el último año informado es el 2023, esto es por población mundial, cómo se representa la inseguridad alimentaria, lo verde es la población total, miremos el puntito rojo, inseguridad alimentaria grave, y tenemos el mundo y tenemos las distintas regiones. Claramente no tiene que ver con el número de población que vive en cada país o en cada región, o en cada continente, sino tiene que ver con otras consideraciones. Y ahí vemos América Latina y el Caribe, donde tenemos el puntito rojo con 58 millones de personas que están en inseguridad alimentaria grave. Recordamos, se quedaron sin alimentos, dejaron de comer, no es que se saltearon una comida, sino dejaron de comer un día o más de un día. Bueno, un poquito va por ahí la definición. Y fíjense al lado América Septentrional y Europa. Entonces, ¿cómo representan el mundo, Asia, África, América Latina, esta inseguridad alimentaria grave, donde estamos hablando de lo básico? Si uno no come, no vive, ¿no? Básico, ¿no? Y podemos hacer muchos análisis respecto a la salud, etcétera, el desarrollo, bueno. Entonces, estos son uno de los problemas bioéticos persistentes, esto que dicen estos autores, sobre todo los autores brasileros, respecto de la bioética tiene que mirar estas cosas. Y así muchas cosas más, ¿no? En los gráficos uno lo ve como claramente, porque llama la atención dónde mirar y decir, bueno, ¿cómo son las diferencias? Otro de los ejes que planteaba la CEPAL como la matriz de la desigualdad, esos temas, esos ejes que se dan con diferencias, que debieran resolverse, debieran atenderse, pero persisten en el tiempo, tiene que ver con la brecha de género, ¿no? Entonces, respecto de inseguridad alimentaria también, y fíjense, también tienen las distintas regiones o los distintos continentes, y hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la inseguridad alimentaria. Que claramente se los dice, no hace falta que lo adivinemos, que la prevalencia de la inseguridad alimentaria es más alta entre mujeres que entre los hombres a escala mundial y en todas las regiones, ¿no? Pero si uno mira América Latina y el Caribe, los colores que están como en o verde y naranja son mujer y hombre, es la inseguridad alimentaria grave, y la otra es la sumatoria de la grave y la moderada. Pero el verde claro y el verde oscuro, digamos, o azul, según como lo vean el color, bueno, claramente, fíjense, las mujeres presentan mayor inseguridad alimentaria. Y ese es otro eje de la matriz de la desigualdad, que se reproduce, se mantiene, y es otro problema a resolver. Y solo estamos tomando un dato que es gravísimo, porque estamos diciendo la alimentación, la inseguridad alimentaria, lo básico, la necesidad básica, comer. Lo del territorio, que es otro eje que trabaja en la matriz de la desigualdad, la propuesta que hace la CEPAL, tiene que ver con esto también, dónde uno nace, qué oportunidades tiene, cuáles son las condiciones socioeconómicas, y si va a lograr esos derechos políticos, económicos, sociales, esto es lo de los derechos humanos. O sea, evidentemente influye y empiezan a atravesarse otra situación.
Y en esto de los problemas persistentes, los famosos objetivos del desarrollo no se van a cumplir porque hambre cero para el 2030, ¿qué les parece? Con estos números no se va a llegar. Entonces la prevalencia de subalimentación, que agrupa una serie de situaciones de falta de alimentación, sigue muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia, porque vieron que la pandemia claramente disparó los indicadores negativamente, sobre todo en nuestras regiones, ni hablar del tema de la alimentación. A su vez, si bien uno empieza a ver entre las regiones, entre los países, incluso a veces dentro de un país en las ciudades, hay disparidad, por supuesto, subregional, no es lo mismo el Caribe que América del Sur, etcétera, pero eso nos da otro elemento de análisis para entender esto que decíamos de esta bioética con una mirada regional, que es el contexto, ¿no? Bien, como esto que decíamos bioética de los problemas persistentes, y la otra cara que también está, la tenemos, la padecemos, en algunos casos tiene muchas cosas positivas, los problemas de emergencia. Muchas cosas hay de problemas emergentes que hacen a la bioética. La inteligencia artificial y sus características y gran desarrollo provee muchas oportunidades, y habrá muchos ejemplos, ni hablar en salud y todo lo que se plantea de aquí en adelante, pero también empiezan a aparecer grandes preocupaciones éticas, ¿no? Hay un material de, también de Naciones Unidas, de UNESCO, para la ciencia, la cultura y la educación, que habla sobre recomendaciones éticas para la inteligencia artificial, etcétera, que ya encima es de 2021, ya diría que ya queda vieja, aunque sean cuestiones más generales, ¿no? Porque empiezan a aparecer preocupaciones de la inteligencia artificial, muchos seguramente han escuchado, han visto, porque todo el tiempo se está hablando de esto, afortunadamente, respecto de, bueno, quién define, quién arma, quién crea el algoritmo, el hardware, etcétera, etcétera, la incorporación de prejuicios, la degradación climática, de mantener esos sistemas en funcionamiento por energía, por uso de agua, etcétera, lo que amenaza los derechos humanos y un montón de situaciones que surgen de este desarrollo que pareciera que sigue avanzando y que no todo el mundo, o falta mucho de analizar, bueno, hasta dónde llega o qué cuidado se tiene, porque probablemente haya otros intereses. Lo que, así como en su momento se planteó y se planteó Potter de la preocupación del avance científico-tecnológico en ese momento, también pasa ahora en el sentido de que no es que las tecnologías sean buenas o malas per se, sino tiene que ver con el objetivo, cómo se utilizan, etcétera, y toda la reflexión que viene en ese sentido. Y acá, y ya con esto vamos terminando, les traje un ejemplo de inteligencia artificial planteada en la alimentación. Fíjense, así figura en la publicidad que tiene la compañía, que se llama Not Company, que se llama Inteligencia Artificial en la Alimentación, un gran chef de cocina, que es un algoritmo. Ya nos empiezan a meter las ideas, ¿no? Un chef, nos dicen un gran chef de cocina, que en realidad es un algoritmo, porque es inteligencia artificial aplicada a la alimentación, que en realidad serían a productos alimentarios, ¿no? Se utiliza inteligencia artificial donde se producen sustitutos de alimentos a partir de ingredientes vegetales, recreando con precisión sabor, color, textura y nutrientes de alimentos de origen vegetal. Es decir, toman un alimento de origen animal y buscan realizarlo con productos vegetales, recreando sabor, color, textura y nutrientes. Por eso se plantea que es comida algorítmica. Por ejemplo, Not Mayo, ¿por qué se llama Not? Porque es mayonesa, pero no es mayonesa. Es carne, pero no es carne. Es helado, pero no es carne, no es helado. Entonces, Not Mayo, Not Ice Cream. Ya vamos a ver algunas, las fotitos de los paquetes. Not Mayo es un aderezo en base a vegetales, pero no es la mayonesa original. Producen leche, sin leche de vaca, pero con gusto a leche de vaca. Hay un helado hecho a partir de piña, repollo y arvejas. Es decir, hay un chef de laboratorio, Giuseppe, esto es tal cual ellos lo comentan en su página, donde nos van planteando, que es muy simpático porque la verdad que es brillante la idea,
Pero ya nos va diciendo hay un chef, pero es de laboratorio, le ponen un nombre de persona, entonces ya uno va bajando como los escudos, o de tener cuidado, ¿qué me están vendiendo? Lo va bajando, ay, el chef de laboratorio Giuseppe, italiano, me cae bien, me cae bien. Como que ya uno va condicionando la respuesta a esa venta del producto, ¿no? Entonces, busca patrones moleculares y crea combinaciones de plantas, alimentos, detecta las plantas, busca en qué proporciones para generar todas las características a nivel molecular. En realidad estudia sobre todo los patrones moleculares y después busca las otras características nutricionales, sensoriales, ¿no? Para que me digan, te estoy dando carne, que parece carne de vaca, pero en realidad te doy otra cosa, ¿no? Basada en estas características. Y en algoritmos donde hay una base con todas las características moleculares de las plantas. Esto también lo plantean en la publicidad que ellos tienen. ¿Sabías que la piña y el coco tienen moléculas equivalentes a la leche animal? Entonces ellos explican que es como si fueran los ladrillos Lego, que ven qué ladrillitos conforman el producto animal y ven esos ladrillitos en qué planta está, qué unión tienen que hacer para producir algo similar, que parecería la leche, pero no es leche. Entonces ahí en el dibujito aparece la leche, en los colores que tiene por debajo serían las distintas moléculas, etcétera. Y al lado, en el laboratorio, se produce la leche a partir de piña, de coco, de repollo y de otros nutrientes y ingredientes de productos vegetales para producir algo parecido, algo que sería como una leche, pero no es leche, ¿no? Por eso dice, Giuseppe, famoso, analiza la estructura de un alimento de origen animal en su nivel molecular y lo replica utilizando solo ingredientes de origen vegetal. Entonces, uno queda como asombrado de estas cosas. A lo mejor cuando les muestre o les suene el nombre lo han visto, si prestan atención, está a la venta. En Argentina se consigue. Le suman otro elemento que tiene que ver con el feedback, la clave del aprendizaje automático, que también participan seres humanos porque tienen que probar que esas recetas, de acuerdo a una escala que le dan en cantidad de ingredientes y una calificación particular, para lograr un producto igual, ¿no? Porque ya les pasó esto, ¿no? Nuestra primera Not Milk fue verde. Fíjense lo que ellos plantean. Cuando empezamos, Giuseppe, este algoritmo, no sabía que agregar eneldo a una receta cambiaría todo su color. Así que tuvimos que enseñarle a entender los colores también. Ahora sabe que si le agregamos ese ingrediente, esa hierba, el eneldo, que es un condimento, afectará el color. Entonces lo considerará en este aprendizaje. También, obviamente, hay intervenciones para que ese algoritmo pueda seguir aprendiendo. Por eso ellos dicen, y lo ponen como gracioso, la verdad que implica un poco de esta prueba-error que han ido planteando, que su primera not milk, que es leche, que sabe cómo la leche tiene el color de la leche, y aparentemente tendría propiedades nutricionales como la leche, pero no es leche, por eso es not milk, y tiene que tener el mismo color, no verde, con el negro, sino blanco, ¿no? La venta se consigue online por las tiendas virtuales, tiendas online, y supermercados, locales de comidas rápidas, McDonald's, Burger King, y todo eso consiguen esos productos. O sea que esto que decimos de la bioética de los problemas emergentes, yo lo llevo un ejemplo concreto de la alimentación, pero hay mucho detrás, muchísimo para analizar, como avance, propuesta, desarrollo tecnológico, es impresionante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vamos a los productos, tenemos unas fotitos ahí, unas imágenes de los productos. Not Burger, la hamburguesa, pero que no es hamburguesa. Not Mila, la milanesa, que no es milanesa. La carne picada, que no es carne picada. Y fíjense, algo que les marqué ahí, ya empezamos a ver que... Alimentos que parecen, por ejemplo, leche, que parece leche, pero no es leche, tiene gusto a leche.
Estás y así preguntando, ahí está hablando, carne perdón, que no tiene los veo gusto yo. a carne, pero no es carne. Son, Y se venden cosas. claro, eso Ah, que ya se ve en el supermercado, todas esas cosas. ¿quieren comentar algo? Que los escucho que están hablando, pero yo no los veo. ¿Tendrá alguna relación eso que te mandaron con lo ¿Hay otro? alguien que tiene el micrófono abierto? No sé si quieren hacer alguna No, pregunta. A ver, la carta es la notificación que yo recibí ahí. Ana Pero, María, tenés tu micrófono abierto y escuchamos tu conversación. claro, ahí Perdón, abrí para ver. perdón. No sabía si querían preguntar algo o... Bueno, entonces, una de las cosas que vemos, estos productos que nos vendían o que nos venden, que la verdad que el avance o la investigación que han hecho para desarrollar estos productos o estos algoritmos a través de la inteligencia artificial, como decíamos recién, la verdad que es brillante. Son unos chicos jóvenes, son de Chile. Ahora, nos plantean que son productos de origen vegetal, están muy promocionados para vegetarianos, que reemplazan los productos animales, pero fíjense que finalmente cuando llegamos a ver qué productos son productos ultraprocesados, ¿no? Que es otro gran tema, y nos aparecen todos los rótulos frontales de nutrientes críticos. ¿Qué quiero decir? Que en un ejemplo concreto de inteligencia artificial, aplicada a la alimentación, decimos, bueno, pero ¿hasta dónde llega esto? Que esto está al acceso, como les digo, en Argentina, está bien, yo porque uno presta atención, pero los vemos y está el acceso, por ejemplo, de los niños, de los adolescentes. ¿Y esto es comida? No lo sé. No sé si esto es alimento. Esto es un ultraprocesado, ¿no? Por eso los rótulos de advertencia, exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas, etc. Entonces, por un lado tenemos subalimentación, tenemos inseguridad alimentaria, tenemos pobreza, tenemos exclusión social, etcétera, etcétera, y por el otro lado tenemos un desarrollo tecnológico de comida que no sabemos exactamente, bueno, a ver hasta dónde el aporte, etcétera. Entonces, ¿dónde se invierte de un lado o del otro? Todas preguntas o reflexiones para profundizar desde el punto de vista bioético. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Algunas reflexiones que uno puede hacer respecto de esto que decíamos, los problemas persistentes, los problemas emergentes. Uno empieza a decir, bueno, primero entender, si pensamos, por dar este ejemplo que vimos, este pequeño caso, la alimentación. Las dimensiones de la seguridad alimentaria, es decir, la disponibilidad, el acceso, la utilización, la estabilidad, es decir, hay muchos puntos para analizar, pensar en la soberanía alimentaria, qué se necesita para tener esa capacidad de producir los alimentos y brindar alimentos suficientes, adecuados, nutritivos para la población de un país, de una región. Pensar los niveles de análisis en alguna situación problemática, sea persistente o sea emergente, del nivel de qué derechos humanos se ven afectados, qué principios, y tomo los principios de la declaración, puede verse vinculados o que entran en contraposición o no se están siendo respetados o tenemos que reflexionar. Y en eso, vinculado a estos principios y a los derechos humanos, qué valores morales entran en juego. Entonces, y otra cuestión, pensando en poder problematizar lo que a primera vista parece en números, esto que vimos, la inseguridad alimentaria en el mundo, la seguridad alimentaria en las distintas regiones, en los distintos países, en los distintos continentes, perdón, son seres humanos que han sido vulnerados en sus derechos, porque por ahí uno digamos, comete a veces, no sé si el error, pero bueno, ya lo ven solamente como un número, como una estadística y la epidemiología y la no sé qué y la salud pública, pero a veces se olvida que son seres humanos que ya han sido vulnerados en sus derechos. Entonces son todas reflexiones, cada uno de esos puntos que yo los puse en general, son puntos de debate, de reflexión y que nos tienen que ayudar a abordar las situaciones que surgen en nuestros ámbitos, ¿no? Con la inteligencia artificial también, todo lo que implica ese manejo para la recopilación, almacenamiento, utilización y puesta en funcionamiento de la tecnología, de la inteligencia.
artificial, una serie de preguntas que tienen que ver con quién las usa, quién las diseña, quién se puede adueñar, si hay discriminación, estigmatización, si hay desarrollos tecnológicos que son buenos, que son adecuados, que son necesarios, pero quién accede, qué costo tiene, una serie de preguntas que van a hacer que la bioética tenga que plantear, ¿no? ¿Con qué herramientas va a abordar eso? Por eso decíamos de esto del gran desarrollo. Y ya terminando, les dejo ya una mirada más global, donde se está planteando ya hace unos años, la misma autora de Susana Vidal, que se las presenté con anterioridad, ya una mirada diferente de la bioética, una concepción, se habla de bioética global, pero fíjense, algunas cosas se las fui resaltando, seguimos hablando de reflexión crítica, pero fíjense que pensamos en la vida en general, la salud humana en particular, actual y futura, en esto de pensar en las futuras generaciones, donde se tiene en cuenta, se atiende el contexto y las dimensiones económicos, sociales, históricos, culturales, biogeopolíticas, ecológicas, ambientales, o sea, nada es casual, muchas cosas se van entrelazando y van dando como resultado determinadas problemáticas que después nos van a afectar, ¿no? Valora a todos los seres humanos como merecedores de igual consideración y respeto por sus necesidades e intereses, pensando en el principio de dignidad y igualdad, el respeto a las particularidades culturales, históricas, el enfoque de los derechos humanos. Es decir, esta es una definición completa, actual y más integral de la bioética. Por eso se las traigo, porque es una mirada claramente latinoamericana, donde incluye varios elementos a tener en cuenta cuando uno hace un análisis para entender cuáles son los problemas bioéticos y poder dar después de un análisis, brindar alguna respuesta. Ya cerrando, les dejo, todo esto yo se los voy a compartir más allá de la grabación, les voy a compartir todo para que ustedes puedan verlo, volver a ver si tienen alguna duda, pero para seguir profundizando en el tema, esto de en qué otros ámbitos uno puede buscar más información, complementar, como les decía, cada uno de los tópicos o temas que trabajamos, se abren muchas ventanas. Los conversatorios de la Red Bioética UNESCO, donde participan países de América Latina y el Caribe, que nos representan a nosotros. Entonces, hay una serie de conversatorios que pueden acceder a través de la página web y escucharlos a través de YouTube. La bioética en la coyuntura latinoamericana. Y tenemos el caso Ecuador, Argentina, Colombia, Honduras. También para seguir viendo otros problemas, porque acá al menos yo traté de dar cómo fue ese desarrollo de la bioética para entender la mirada latinoamericana y vimos unos pequeños ejemplos en el ámbito sobre todo de la alimentación y la nutrición, pero pueden leer a todos los autores latinoamericanos, seguramente muchos los conocen, en lo que es la producción de la revista de la Red Bioética de UNESCO, donde yo les digo que están representados los países de América Latina y el Caribe, y donde van tocando las distintas problemáticas y distintas situaciones y aportando marcos teóricos a estas discusiones. Entonces son sumamente interesantes y uno, bueno, va a ir buscando de acuerdo al ámbito de interés, de desarrollo profesional o de desarrollo de formación que cada uno de ustedes tenga. Yo se los voy a dejar también a las páginas web. Bueno, alguna de la bibliografía que fui citando, que fui utilizando, que también ustedes la pueden consultar. Y bueno, hasta aquí. Me parece que fue un poco rápido, pero bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi email para comunicarse. Y bueno, ahora los escucho a ustedes, comentarios, preguntas, o si quieren compartir algo de su actividad en